del tratado. Esa etapa que vamos a culminar en la mañana de hoy en Buenos Aires nos pone al día con un fenómeno que le había ocurrido al Tratado de Asunción y al Mercosur, que todos hemos calibrado. Es que tuvo una aceptación internacional de un altísimo nivel. A poco de haber iniciado el proceso, firmamos con los Estados Unidos el denominado Tratado de 4+1, luego con la Comunidad Europea. Es decir, a veces era la comunidad internacional que nos estaba exigiendo que nos apuráramos, porque se advertía como necesario el Mercosur, a veces hasta con mayor fe que nosotros mismos. La comunidad internacional nos dio personería aún antes de tenerla, nos dio personería y nos interpelaba, se dirigía a nosotros como una entidad dándonos una lección de fe y de creencia en que era bueno, sano, real y eficaz lo que estábamos haciendo. De esa manera, en un ámbito mundial en el cual el GATT, en el cual el NAFTA, en el cual los distintos procesos de integración y en el cual ese reconocimiento del Mercosur como entidad nos obligaba, hoy hemos recuperado tiempo. Pero no significa ello que podamos descansar en lo efectuado, sino esta etapa es la apertura hacia nuevas instancias y etapas de perfeccionamiento. Ese perfeccionamiento, y lo ha dicho el presidente de la Nación Argentina, parte de una base. La integración no es suma, sino sinergia propia, acumulación y multiplicación. Es la conciencia de que la repotenciación de las economías cuando se unen en este tipo de pactos obtiene beneficios mucho mayores que los que puedan provenir de la simple adición de cualquier guarismo. Se crea esa fuerza sinergética que convierte a estas entidades en los grandes actores del mundo moderno. Y por tanto, Mercosur se incorpora con esa fuerza a un nivel de actuación internacional que es el más importante, junto con la Unión Europea, junto con NAFTA, junto con los tigres asiáticos. Estamos ingresando en esta modalidad nueva y moderna de actuación internacional en el primerísimo nivel. Pero lo importante logrado en el día de hoy no impide, sino que nos obliga a estar pensando en el día de mañana. Y en el día de mañana tenemos que pensar en distintos planos. El plano del cumplimiento de las demás pragmáticas del Tratado de Asunción. Una de ellas, aquí mencionada, es la estructura institucional que debemos perfeccionar este año. Y que, sin perjuicio de que repitamos nuestra prevención hacia las organizaciones demasiado pesadas, hacia la creación de secretarías y de instituciones demasiado frondosas, es indudable que tiene que tener una apoyatura en lo ejecutivo, pero fundamentalmente y en virtud de los pactos existentes, tiene que hacer hincapié en un mecanismo de solución de controversias que es la válvula de seguridad de un sistema como el actual. Porque si bien el cumplimiento de los tratados se hará de buena fe, si bien el cumplimiento de los tratados se hará como lo acostumbran a hacer las naciones signatarias, de acuerdo a su tradición de respeto a las normas internacionales, y diría que en este caso, de acuerdo a la tradición de vinculación regional, también es cierto de que la norma tiene que tener una instancia que asegure su cumplimiento. Y por tanto asignamos particular importancia a la convocatoria formulada por el señor presidente del Paraguay para que el perfeccionamiento institucional en estos dos aspectos sea garantía de funcionamiento del tratado. Pero la adecuación de la realidad al tratado también tiene otros aspectos que son los de política interna de cada nación. Es sabido que con distintas modalidades, con distintas maneras de encararlo,
tenemos un común denominador tendiente a la modernización de las economías de cada una de las naciones. Con distinta suerte, con distinto éxito, pero hay un hilo conductor que, tal como lo señalaba el presidente de la Nación Argentina, sabemos que se continuará en futuros gobiernos cuando se produzcan las transiciones democráticas, pero que es quizás la otra cara del Mercosur a la que tenemos que aludir. Es la adecuación de los países para el cumplimiento o para el perfeccionamiento de lo establecido en el Tratado de Integración y en los documentos que vamos a suscribir. Claro está que es propio de nuestra filosofía también el decir que los gobiernos no pueden hacerlo todo, sino que, creadas las condiciones y conocidas ellas por los agentes económicos, será de ellos la palabra y de ellos la acción. Esto es, y lo repetimos una vez más, una oportunidad y no una certeza. La integración, la creación de este marco jurídico, la creación de estas condiciones económicas, son una invitación a que los agentes económicos, individuales o colectivos, lo aprovechen, hagan uso de estas posibilidades. Y ello, como no puede ser obligado por norma alguna, tendrá que provenir de la confianza en el cumplimiento de las normas que hoy suscribimos. Si no podemos trasuntar esa confianza, si la misma no desciende a los niveles del agente económico, si no es asumida como verdad por los pobladores de nuestras naciones, el fenómeno de la integración quedará en el nivel de lo diplomático y lo político, pero no hará carne en la realidad efectiva de nuestras naciones. Y entonces es deber de los gobiernos transmitir la más absoluta confianza en el cumplimiento de estas normas para que, estribando en ella, en dicha confianza, los agentes de cada uno de los países sean los que efectivamente realicen las tareas de integración económica y comercial. Tenemos por delante, además, estimados amigos, una tarea que es la de uso y ejercicio de las normas, que son la mejor manera de hacerlas sólidas. Tal cual la musculatura en su ejercicio se fortifica, las normas en su cumplimiento se convierten en más fuertes. Esto es cierto en materia constitucional, en materia de las instituciones políticas, pero no es menos cierto en cualquier organización normativa. Entonces, el ejercicio y el cumplimiento de las normas que estamos edificando van a ser la mejor justificación de nuestra tarea. Ese cumplimiento efectivo, esa utilización, esa puesta en marcha de los aspectos institucionales, en forma cotidiana y acostumbrada, en forma de confianza mutua, van a ser los verdaderos justificativos del Tratado de Asunción ante la historia. Su exacto cumplimiento es el punto de base y el punto de cima de estas organizaciones que estamos perfeccionando. Y por ello es que en el momento en que, en nombre de mi país, el más pequeño de los países socios de Mercosur, el país que tiene la más grande dependencia comercial de sus vecinos, el país que ha desde el principio manifestado la confianza total y absoluta, no solo de una administración, no solo de un presidente, no solo de una instancia gubernativa, sino con el apoyo de todos los orientales, la confianza en que este proceso es un proceso de prosperidad, de liberación, de desencadenamiento de fuerzas positivas, es que hoy en la ciudad de Santa María del Buen Aire, de tantas prosapia histórica para la historia platense, es que reafirmamos nuestra voluntad integradora y liberadora. Muchas gracias.